Vamos ahora el tema de... Hoy es nuestro examen, dijimos, ¿no? ¿Recuerdan? Hoy o el viernes, profesor. ¿Qué? Hoy o el viernes, claro. Entonces, hay la posibilidad de que hoy sea, ¿no? Entonces, creo que hay un 80% de posibilidad. Elaboración de la cartera de inversiones, ¿no? Que es uno de los puntos, yo diría, bueno, dentro del PMI todo es importante, ¿no? Pero dentro de la importancia que tiene el PMI es justamente determinar una cartera de inversiones y una cartera de inversiones multianual, ¿no? Dice, la cartera de inversiones del PMI es la mejor combinación de proyectos, programas y las inversiones en operación, no sé, ampliación, rehabilitación, reconstrucción para el cierre de las brechas prioritarias identificadas por el sector o el gobierno regional o los gobiernos locales alineados con sus PI, ¿no? Entonces, estamos viendo para la generación o para la construcción de todo el PMI, un factor importante viene a ser los planes estratégicos institucionales, ¿no? En base al plan estratégico institucional yo voy a poder generar, ¿no es cierto?, mis objetivos estratégicos, mis acciones estratégicas. ¿Y cómo construyo mi objetivo estratégico? A partir de los lineamientos de política que se tiene dentro del sector, dentro del gobierno regional o dentro de los gobiernos locales, ¿no? Los planes estratégicos son, ¿no es cierto?, una planificación a mediano plazo donde, ¿no es cierto?, determina las acciones operativas que se van a llevar a cabo durante los 3 años, ¿no? Que es distinto a los planes operativos institucionales, ¿no? Los planes operativos institucionales son de corto plazo, 1 año, ¿no? Y obviamente que en estos planes operativos institucionales se determina todas aquellas acciones estratégicas que han sido identificadas en el PI, con el Plan Estratégico Institucional, anualmente, ¿ya? La importancia entonces de la planificación, ¿no es cierto?, dentro de la construcción de tu cartera de inversiones. Las acciones estratégicas, ¿no es cierto?, no son más que los proyectos, los programas, los IOR que se han identificado, ¿no es cierto?, para el logro de ciertos objetivos. Entonces, basado en la planificación o basado en un plan estratégico institucional, ¿no es cierto?, yo voy a poder construir mi PMI. Y voy a construir mi PMI a partir de los indicadores de brecha, ¿no es cierto?, a partir de el diagnóstico de los indicadores de brecha, y para ello, ¿no es cierto?, voy a generar cierto tipo de criterios de priorización y construir mi cartera de inversiones, ¿no? Entonces nos dice, ¿cuáles son las pautas para la programación de la cartera de inversiones? Inversiones a programar, los proyectos de inversión, los IOR, o los programas de inversión. Los programas de inversión no son más que un conjunto de proyectos que tienen, ¿no es cierto?, el mismo objetivo, ¿no? Vamos a suponer un programa de inversión que yo quiera, a ver, ¿qué puede ser? Ya, vamos a hablar de un programa de inversión en cuanto se refiere al saneamiento básico, ¿no? Entonces, saneamiento básico, ¿cuál es la prioridad de saneamiento básico, no es cierto? Es, pues, de que la población ya no se enferme, ¿no? Entonces, yo puedo tener proyectos básicamente de infraestructura, que vendría a ser todo el saneamiento básico. Yo puedo tener todos estos proyectos que tienen que ver con la educación, ¿no es cierto?, con la educación sanitaria. Yo puedo tener proyectos desde el punto de vista de la salud, ¿no? Entonces, cada uno de estos proyectos van a tener el mismo objetivo de lograr, ¿no es cierto?, la salubridad de la población. Entonces, un programa de inversión puede, ¿no es cierto?, agrupar a proyectos que tienen el mismo objetivo, el mismo fin. ¿Qué más nos dicen? ¿Cuáles son las pautas para la programación de cartera de inversiones? Actualización de las inversiones en el banco de las inversiones, ¿no? No sé, ¿cuántos de ustedes ya han ingresado y conocen el banco de inversiones? Me gustaría que levanten las manos.
Venga, Augusto, solo Augusto. A ver, levanten todos los que ya conocen el banco de inversiones. A ver, tenemos solo Augusto, John David, César Martín y yo, Jaya. El resto todavía no ha revisado el banco de las inversiones, el banco de inversiones, ¿no? Y yo les he pedido que por favor lo puedan hacer. Lo puedan hacer porque es importante, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo de nuestra asignatura, contar con todos los instrumentos que me permita desarrollar, analizar, ¿no es cierto?, los proyectos que yo tengo. Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cómo se llama este banco de MEF, inversión pública? ¿Okay? Me voy a inversión pública. ¿Yo qué? ¿No? Entonces aquí yo tengo la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo estoy en la plataforma de inversión pública. Hemos visto que dentro de la inversión pública tenemos, pues, ¿no es cierto?, varias pestañas donde me llevan a revisar cierto tipo de información. Aquí donde dice aplicaciones informáticas, ¿no es cierto?, voy. Y dentro de las aplicaciones informáticas tengo el banco de inversiones, los instructivos del banco de inversiones, el sistema, ¿no es cierto?, de seguimiento de las inversiones, consulta de inversiones, y aquí dentro, ¿no?, el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial y la Programación Multianual de Inversión. Obviamente que estos cuatro son para operadores de Invierte y para acceso público, ¿no es cierto?, el CCI, consulta de inversiones, la ubicación de inversiones, se Invierte, y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este banco de inversiones, como pueden observar, nos dice que solo son para operadores de Invierte P. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad aquí de este banco de inversiones? Que los operadores o aquellos organismos y personas que están autorizadas a utilizar el banco de inversiones lo pueden hacer, ¿no? Entonces decimos que está restringido este banco de inversiones basado desde el punto de vista del alimentador, le voy a llamar así, ¿no? Y cuando digo del alimentador es aquello, ¿no es cierto?, donde los responsables van a poder llenar sus proyectos, pues sus inversiones, ¿no? Entonces, si sería de acceso público para todos, ¿qué va a pasar? Que algunos ingresarían, incluyen proyectos que no están, o sea, sería todo un problema, ¿no? Por eso tiene cierto tipo de restricción. Pero el banco de inversiones también yo puedo hacer en base a la consulta de inversiones del banco de inversiones, ¿no es cierto? Entonces me voy a la consulta de inversiones y dentro de la consulta de inversiones me dice, ¿quieres consultar inversiones? Una consulta avanzada, consulta de convenios, programas de inversiones o consulta de carteras del PMI, ¿no? Por ejemplo, si me voy a consultas de cartera de PMI, entonces me va a decir, ¿no?, ¿qué sector? Nos vamos a ir a educación, ¿no? Ya, nos pide un código único, ¿no?, para poder desarrollar. A ver qué código le ponemos. O podemos, ¿no? A ver, vamos a buscar CLFE o de educación. Está procesando. Ya, nos ha encontrado todo, ¿no es cierto?, toda la cartera de inversiones en educación. ¿Sí? OPMI del sector educación, Gobierno Nacional, código único, código de idea, algunos deben de tener tipo de inversión, proyecto de inversión, nombre de inversión, mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje, contingente 400 instituciones educativas del nivel secundario con jornada escolar completa correspondiente al tercer tramo
en su implementación en el ámbito nacional. El costo, su devengado, ¿sí? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, su PMI del año 2022, 23, 24 y 25. Solo tienes el 25. ¿No? Y así podemos ver, también podemos ver de los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales, ¿no? Nos dice de qué departamento, departamento del Cusco, ¿no? ¿Dónde está la municipalidad del Cusco? Seleccionar toda la provincia del Cusco. No, y así podemos ver las carteras de inversiones de cada uno de los sectores. Código de imagen en vídeo. Sí, y aquí está todo, ¿no? De toda la municipalidad. ¿No? Entonces yo puedo buscar dentro del banco las inversiones también la consulta de la cartera de inversiones, ¿no? Pero también puedo buscar inversiones que ya están en plena ejecución, ¿no? Entonces, yo puedo buscar desde el punto de vista de consulta de inversiones, ¿no? Entonces, yo puedo ir a consulta de inversiones y pongo su código o pongo el nombre del proyecto. Vamos a buscar algo de la mensaje, ¿no? Le pongo un nombre, ¿no es cierto? ¿No? Y le pongo buscar. ¿No? Y aquí he encontrado varios proyectos de la UNSAG. ¿No? Ampliación de equipamiento para una carrera de ciencias administrativas, y así sucesivamente, ¿no? Acceso peatonal a Avenida Cultura UNSAG. Tenemos varios, ¿no? Varios proyectos que se hizo en la UNSAG, ¿no? Se hizo varios proyectos en la UNSAG. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, todos los proyectos. Entonces, esta es una forma que yo puedo buscar. Pero también existe otra forma, ¿no? Cuando ponemos consulta avanzada, ¿no? Y en la consulta avanzada nos dice qué es lo que contiene, ¿no? Contiene todas las palabras o por lo menos una de las palabras, ¿no? Entonces vamos a poner contiene. También le vamos a poner un SAG. Un SAG. Donde se encuentra en el departamento del Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gobierno ha desarrollado el proyecto? Le vamos a poner todas, ¿ya? Todas. Responsabilidad funcional. Aquí le podemos poner la responsabilidad funcional, ¿no es cierto?, desde al año 2009 o del 2009 al año 2017 o en invierte. Solo vamos a poner en invierte, ¿ya? Claro que aquí le puedo poner su responsabilidad funcional, pero lo vamos a dejar en blanco, ¿no? Luego, no filtrar por fecha, registrado en el banco de inversiones, fecha de declaración de viabilidad, ¿no? Si le ponemos, ¿no?, nos va a buscar de qué fecha a qué fecha. Va a buscar, vayamos a ver. El banco de las inversiones en el año 2017. Pero vamos a buscar de enero del 2022, desde el 1 de enero al día de hoy, ¿no? Hoy día es 8. ¿Ya? Vamos a buscar todos aquellos que están registrados, ¿no es cierto?, dentro del banco de inversiones. ¿Qué situación? Viable, le vamos a poner viables, ¿ya? Y le vamos a decir que busque. Por ejemplo, aquí tenemos dos proyectos, ¿no? Un proyecto que viene a ser el mejoramiento del servicio de formación profesional a nivel de pregrado de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, Ingeniería Petroquímica del UNSAC, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco, Departamento del Cusco, ¿no? Este proyecto está activo, es viable, ha sido viabilizado el 24 de marzo del 2022, ha sido desarrollado por el Gobierno Nacional, el sector de educación, universidad de educación. El segundo proyecto que ha sido viabilizado este año, ¿no? Creación del Servicio de Investigación e Innovación Tecnológica de CUIES en el Centro Experimental Caira de la UNSAG, Distrito de San Jerónimo, Provincia de Cusco, Departamento del Cusco, ¿no? ¿Cuándo ha sido viabilizado? El 31 de marzo, ¿no? También por el Gobierno Nacional, ¿no? Entonces, esta es la forma de buscar inversiones en el banco de las inversiones, como dice, ¿no?
en el banco de las inversiones. Entonces, nosotros así podemos buscar cierto tipo de inversiones. Los proyectos que van a formular, ¿no es cierto? Yo también los voy a filtrar. Aquí yo puedo encontrar, por ejemplo, este proyecto de cuánto es, no dice cuánto es, debe estar por aquí, 54 millones y el otro es de 13 millones. Vamos a buscar de 54 millones. Error del sistema, el código ingresado no existe o no está autorizado a ver este formato. Miren lo que hace. No autorizado para ver el formato. Esos 54 millones. Ahí yo siempre dudo cuando no autoriza, ¿no? O sea, ¿por qué no quieren autorizar si la información es libre? Pero lo de Caira sí, ¿no? Esta es su ficha 7A, ¿no? Su ficha 7A. ¿Quién es el responsable? No han puesto el responsable. Y aquí está todo, ¿no? Está toda su ficha 7A, ¿no? Aquí tenemos formato de proyecto de inversión firmado. Debe ser sobre el formato, la ficha 7A, la evaluación y el resumen ejecutivo. Vamos a ver su resumen ejecutivo. Sí, resumen ejecutivo del proyecto, creación del servicio de investigación e innovación tecnológica cuyo es el Centro Experimental Caira de Monsac, Distrito San Jerónimo, provincia del Cusco, departamento del Cusco, ¿no? Todo. ¿Quién hizo? Economista Zulema Villaverde, alguito más, ¿no? La que hizo el proyecto. Y Edward Díaz Velasco. Edward Díaz Velasco de jefe. De repente, ¿no? Él fue mi compañero en la universidad. Pero bueno, y sí dice, ¿no? Comunidad. Qué raro, pero él estaba trabajando en el gobierno regional. O es un... Bueno, pero ya. No, aquí está toda su ficha, ¿no? Todo el resumen ejecutivo del proyecto, ¿no? Y así pueden buscar. Solo, ¿no es cierto?, se coloca proyectos en su resumen ejecutivo, ¿no? En el SNP sí te obligaba a poner todo el proyecto, ¿sí? Entonces, ese es el banco de inversiones, señores, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Actualización de las inversiones en el banco de inversiones. Montos a programar, cronogramas de ejecución, inversiones financiadas por el Gobierno Nacional, cartera del Gobierno Nacional hasta su culminación en cuanto se refiere a los proyectos. Luego, inversiones financiadas con endeudamiento conforme a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? Opinión del sector, si es que tenemos, ¿no es cierto?, endeudamiento, si algún proyecto se va a endeudar. Entonces, muchas veces los gobiernos regionales o gobiernos locales se endeudan, pues, ¿no? Y ven la oportunidad en base a ciertas fuentes de financiamiento que existen, ¿no?, para ciertos proyectos. Entonces el Estado puede, o un gobierno regional puede ir, ¿no es cierto?, a conversar con ciertas entidades financieras a nivel internacional, ¿no? Y pueden pedir deuda, ¿no? Y para que ese dinero sea, ¿no es cierto?, aceptado por el Estado que ingrese a nuestra economía, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público tiene que autorizar, ¿no? Tiene que dar su conformidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde el punto de vista de si la institución pública va a poder pagar o no la deuda, pues, que se tiene, ¿no? Y esto implica ¿qué? Esto implica, ¿no?, ver sus fondos. ¿Cuánto de fondos tienen? ¿Y con qué fondos va a pagar? Entonces, es todo un proceso que se debe de seguir, ¿no? Y otro punto, ¿no?, que la capacidad de gasto que tienen las instituciones públicas solo dependen de sus
de los desembolsos por créditos presupuestarios que se le da, pues, ¿no? Entonces es todo un proceso. Y luego puede haber convenios, ¿no? De acuerdo a todos estos modelos de convenio que existen, ¿ya? De acuerdo a todo ello. ¿Alguna pregunta? Por favorcito, pregúntenme. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Aquí. Augusto, luego Melquiades. Profesor, en el caso de que un proyecto exceda en el presupuesto, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería reducir el- la cobertura que va a tener ese proyecto? Nunca. Uno del propósito del proyecto es justamente, ¿no es cierto?, generar bienestar en la sociedad. Entonces, vamos a suponer que tú eres un beneficiario, Augusto, ¿no? Tú eres un beneficiario y para lograr tu bienestar, el Estado tiene que proporcionarte cierto tipo de servicios. Y vamos a suponer que ¿no? Que a partir de un proyecto te debe dar capacitación, ¿no? O mejor la universidad, vamos a suponer que los estudios de pregrado de la universidad, pues, ¿no es cierto?, nacieron a partir de un proyecto, y obviamente que nacieron a partir de un proyecto. Entonces, tú para tener las capacidades tienes que cumplir, ¿no es cierto?, con todas las asignaturas que está en el plan de estudios. ¿Y qué pasaría? Para ello necesitamos infraestructura, necesitamos docentes, necesitamos equipos, todo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa, no? Si no hay plata y a alguien se le ocurre decir, pues bueno, las metas del proyecto era una infraestructura de 5 pisos, pero como no hay plata, hacemos solo 3 pisos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que un salón va a tener que ingresar, ¿no es cierto?, 200 alumnos. ¿Vamos a lograr solucionar el problema que se tenía antes del proyecto? No. Entonces, ¿cuál es la lógica de la inversión pública aquí? Que si hay modificaciones en cuanto se refiere a presupuesto, se tiene que justificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la coyuntura que vivimos, ¿no? Es que el precio de los combustibles se anda incrementando cada semana, creo, y el precio de ciertos productos también. Entonces, con esta justificación, llenas el formato correspondiente y pides la modificación de los presupuestos, ¿no? La modificación de los presupuestos. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que necesitas presupuesto para el año 2022 y los presupuestos ya no alcanzan, entonces tu proyecto tendría que cerrarse en el año 2023, ¿no? Te tienen que asignar ese presupuesto. Entonces, en la formulación del PMI del año 2023 al año 2025, tienes un proyecto que se va a cerrar. Entonces, de acuerdo a la prelación y a la prelación, ¿no es cierto?, el presupuesto, tendría que se le asigne un presupuesto, ¿no? O sea, no se pueden cortar. ¿Qué es lo que dice la norma, no? Dice las normas, puede haber modificaciones del proyecto, sí, pero las modificaciones del proyecto no tienen que ser sustanciales. Y cuando hablan no tienen que ser sustanciales, significa que el objetivo, la localización, el número de beneficiarios, ¿no es cierto?, no debe de variar. Si es que varía número de usuarios, localización y objetivo, ¿no es cierto?, entonces simplemente ese proyecto ya cambió pues dentro del propósito que tenía, ¿no? Entonces ese proyecto tendría incluso que rechazarse ya. Entonces, una de las condiciones para pedir cierto tipo de modificaciones es que no varíe el objetivo del proyecto, los beneficiarios y la localización. Entonces, aún se pide más dinero, pues, pero con una buena justificación, ¿no? Obviamente que en algunos casos, si dicen, ¿no?, de que se ha gastado, pues se ha hecho
que se llama, no ha alcanzado el dinero, por eso hemos reducido metas. No, ¿no? En todos los proyectos tienen un supervisor por norma. Entonces, el supervisor, ¿qué es lo que hace? Hace un análisis, una evaluación del estricto cumplimiento del proyecto. O sea, el supervisor te va a supervisar cada día incluso, ¿no? Y te dice cuál es el avance, cuál es el avance. Y en tu cuaderno de obra, ¿no es cierto? Se anota cuál es el avance. Y en el cuaderno de obra, ¿no? De repente hubo variaciones en los presupuestos de comprar cemento, voy a poner como ejemplo. Han variado los precios en el cemento, ¿no? Entonces el supervisor te autorizará, pues, ¿no? Para que exista una ampliación de presupuesto porque hubo incrementos en el precio del cemento. Es eso, Augusto. No sé si quedó claro. Sí, profesor. ¿Y en qué caso se hace el fraccionamiento del proyecto, profesor? Los fraccionamientos de proyectos están prohibidos. No se puede fraccionar proyectos. ¿Sí? Que yo no podría fraccionar, incluso desde el SNIF estaba prohibido el fraccionamiento de proyectos. O sea, ¿a qué se le llama fraccionamiento de proyectos? Le vamos a llamar en un primer momento, ¿no? Si el fraccionamiento de un proyecto sería, yo tengo como localización la provincia del Cusco, ¿no? Y voy a decir, bueno, ¿no? Porque el presupuesto es tan alto, y al ser tan alto me exigen que yo haga estudios especializados. Por consiguiente, voy a fraccionar mi proyecto. Voy a hacer un proyecto para Huanchac, San Sebastián, San Jerónimo, Saella, Cusco, Poroy y Santiago, y Corca, ¿no? Entonces, cada uno de los distritos va a tener su propio proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos fraccionando un proyecto y que eso no es posible. A eso se le llama el fraccionamiento de proyectos, ¿no? Cuando un proyecto, ¿no es cierto?, por su naturaleza tiene un ámbito de localización y número de beneficiarios, entonces tiene que lograrse, desde el punto de vista de la lógica de la inversión, el bienestar de todos ellos, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, en Echarate, yo recuerdo que en Echarate había proyectos 50.000, 100.000, ¿no es cierto? Y cuando existía el SNIF, pues te decía 5 millones, era como 10 millones era como máximo, 10 millones era como máximo. Y cuando pasaba de 10 millones tenías que hacer pues estudios, ¿no es cierto?, a mayor nivel y tenías que pasar por 2 etapas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Echarate, no? Ya. ¿Cuántos proyectos, cuánto es el monto? 50.000. ¿Cuánto nos permiten solo para hacer un perfil? 10.000. Entonces, hagamos 5 proyectos, ¿no? Entonces hacían un proyecto y luego lo copiaban y solo cambiaban de beneficiarios y no. A eso se llama el fraccionamiento de proyectos, ¿no? Y eso está prohibido. Eso es, Augusto. Entendido, profesor, gracias. Ok. Melquiades, te escuchamos. Sí, profesor. Mi consulta era más al tema de lo que cuando estábamos viendo el proyecto ese que no se podía ver la ficha. Mi consulta era esa, ¿no? O sea, si es que quisiéramos pensar mal, tal vez podríamos suponer de que, o sea, tal vez el proyecto está mal sustentado, mal planteado, ¿por qué no deja ver información? Entonces decía, ¿no? Si es que esto es, o sea, no iría en contra de la transparencia que se supone que debe haber en la transferencia de información del InverTP, o es que tal vez toda entidad encargada de hacer un proyecto tiene la posibilidad o la autoridad de, si es que quiere, ocultar la información. Claro. Lo primero habría que ver desde el punto de vista de la ley de transparencia, ¿no? Todo acto del sector público debe ser transparente y debe de ser de conocimiento de la sociedad, ¿no? Eso nos dice la ley de transparencia. La formulación de un proyecto es un acto del sector público, sí. Por consiguiente, debería, ¿no es cierto?, de estar esto dentro del proyecto. Pero ¿qué sucede? También dentro de la ley de transparencia manifiesta, pues, ¿no?, aquellos proyectos o aquellas inversiones que tengan algo que ver con la seguridad nacional, ¿no es cierto? Sí, no van a ser visualizados en el banco de las inversiones. Por ejemplo, ¿no?
Hay proyectos pues de la Marina de Guerra, hay proyectos del Ejército, hay proyectos de la Policía y hay algunos proyectos de los gobiernos locales también, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a seguridad y otros aspectos que tienen que ver desde el punto de vista de que debemos de mantener un secreto, pues, ¿no?, por seguridad del Estado, ¿no? Y es por ello que esos proyectos nunca se van a visualizar y que la misma ley lo permite. Pero en el caso del UNSAG me parece raro, ¿no? Y que este es un proyecto que lo hizo el gobierno nacional. Entonces, yo cuando veo este tipo, porque hay varios proyectos que están así, ¿no? Igual que dijo Melquiades, esto genera pues cierto tipo de desconfianza hacia ciertos proyectos que se han elaborado. O sea, ¿por qué no se quiere dar a conocer? ¿No? ¿Por qué no se quiere dar a conocer? Que los montos de inversión son muy altos o, ¿no? O de repente la Contraloría ha intervenido, ¿no? Y ha dicho, no, tiene que estar como les digo, no se tiene que ver porque está habiendo cierto tipo de investigaciones. Se podría dar por esos lados, ¿no? Pero yo también soy a veces malicioso en mi apreciación cuando veo este tipo de circunstancias en donde no se puede ver pues cierto tipo de información. Los proyectos, ¿no es cierto?, tienen que ser públicos para que la sociedad civil pueda hacer el seguimiento, ¿no?, de cada uno de los proyectos. Es eso, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, hay proyectos por seguridad del Estado, por seguridad nacional, ellos sí, pues están obligados, y por lógica, ¿no? Están obligados a permanecer en secreto, ¿no? Porque a veces hay proyectos que también desde el punto de vista de inversión pública, que se hacen proyectos para cierto tipo de estrategias militares. Y eso pues nunca va a estar, ¿no es cierto?, a la vista de todos, ¿no? Alguien vería, puchi, conoce todas nuestras estrategias, ¿no? Es eso, Melquiades. Ah, ya, profesor, entiendo. Entonces, y una consulta más. Si digamos, por ejemplo, ¿no? Decíamos que la Contraloría estaba encargada de hacer una evaluación, tal vez, ¿no? Después de un proyecto. Entonces, si digamos, si quisiera hacer una evaluación de ese proyecto, entonces la Contraloría, tal vez, o la entidad encargada de hacer la evaluación, tendría que solicitar la información directamente al gobierno nacional, ¿no? Claro, pues, ¿no? Claro, a la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones solicitar, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cuál será el esto, no? Eh, a ver, vamos a ver dónde decías. Es esto, ¿no? Mejoramiento y el servicio. Mira, y esto es para un proyecto de ingeniería química y petroquímica, ¿no? El código ingresado no existe o no está autorizado a ver este formato. Me parece raro también a mí, ¿no? Me parece raro. 54 millones, proyecto de inversión, código SNIF. Ay, tiene un código SNIF, incluso este proyecto es antiguo. ¿De cuándo es este proyecto? De repente ya ha sido cancelado. Ahora vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí código SNIF. Vamos a buscar por aquí. Aquí está. Es este, ¿no? Es un proyecto, monto, fase de ejecución. Este proyecto, a ver, este proyecto ha sido ejecutado. Ingeniería química, ingeniería petroquímica. ¿Qué año ha sido elaborado este proyecto? No nos dice. No nos dice. Aquí está su formato, ya lo hemos encontrado. En el otro lado no nos mostraba y aquí está su formato. Ah, ya. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Perfecto, a ver. Estuvimos hablando maliciosamente y yo decía, ¿por qué la universidad puede tener secretos? No genera ningún problema de seguridad nacional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuándo ha sido inscrito este proyecto? No, el 1 de marzo.
y la viabilidad hacia el 24 de marzo. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Este proyecto ha sido actualizado, ¿no? Tiene 2 códigos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Tiene 2 códigos. Tiene un código único y tiene un código SNIF, ¿no? Pues sí lo hemos abierto, sí lo hemos podido abrir el proyecto. Aquí está. No, entonces estaba revisando de repente su código SNIF. No, sí se pudo abrir, ¿no? Pero desde el punto de vista del Banco de las Inversiones directos no se pudo abrir. Pero bajo el otro mecanismo sí, ¿no? Pero yo decía, pero qué raro, de repente la Contraloría o el Poder Judicial, si de repente está pues en problemas, y hasta donde recuerdo todavía no se hizo nada aquí en un SAG. O como no voy, de repente ya se hizo algo, ¿no? Melquiades, vemos que sí está la ficha. Sí, profesor. Ok. Está bien. John David. Profesor, una consulta. El proyecto que tenemos de la universidad, el de creación del Servicio de Investigación e Innovación, tiene como beneficiarios a 20 personas nada más. ¿Esto no sería un sobredimensionamiento? Uy. La inversión es de 13 millones. Este proyecto tiene ¿cuánta inversión? 50 y tantos millones. ¿Qué proyecto estás viendo? Abre, profesor, el de creación del Servicio de Investigación e Innovación Tecnológica de CUIS en el Centro Experimental Caira. Este proyecto. Vamos a ver. Vicerrectorado de Investigación. ¿Cuál es la naturaleza, porcentaje de institutos? Es un instituto de investigación. Adecuadas condiciones para el desarrollo de investigación de CUIS en la Universidad Nacional de San Antonio de Baja del Cusco. Usuarios, meta número de años de cumplimiento luego de inicio de funcionamiento, habla de 20. Personas. 222. John. Perdón, profesor. Pensaba que en la portada del Banco de Inversiones en Consulta Avanzada, ahí da como un pequeño resumen. En todo caso, se tendría que revisar específicamente dentro del formato y no... No, claro, aquí nos dice la sumatoria de los 10 u 11 años, 220. Es 20, si es 11 años, 220. ¿No? Que va a ser el número de beneficiarios. Se plantea la construcción de un centro de investigación en Cuyos que consta de un área de investigación, su laboratorio, Ya, ya. Perfecto, ya, pues sí. Ya. ¿Por qué 20? ¿Sí? Entonces, un proyecto podría ser para 20 personas. La característica de la universidad, pues, es muy importante analizarla, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, para poner el caso de la Escuela Profesional de Economía. En economía tenemos un centro de investigación e innovación en ciencias económicas, ¿no? Esa es la denominación de nuestro centro de investigación, que más o menos tiene esta misma característica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Caira, de acuerdo a lo que estoy revisando, ¿no? En Caira se han juntado un grupo de docentes, ¿no? En la especialidad de Cuyes, que han formado su centro de investigación, ¿no? Su centro de investigación. Entonces, tienen un centro de investigación de Cuyes. Entonces, ellos son los investigadores. Y como investigadores, ellos requieren recursos para poder investigar. Entonces, esos recursos es infraestructuras, mobiliarios, equipos, maquinaria, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
supongo la lógica es de que como tenemos 20 investigadores adscritos a este centro de investigación, entonces los beneficiarios solo son los 20. No, no es como en otros proyectos, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? En saneamiento, vamos a hacer saneamiento en una comunidad, entonces cogemos a todas las familias que se tienen. En este caso se cogió a todos los investigadores que están adscritos, ¿no es cierto?, dentro de este centro de investigación. Se va a beneficiar a 20 el primer año, 20 el segundo año, tercer año, y así sucesivamente hasta la finalización, ¿no es cierto?, del horizonte del proyecto. Y ahí es la sumatoria de 220, ¿no? Esa es la justificación que veo yo. Está bien. En todo caso, se tendría, en este caso, proyectos así, creaciones o centros de investigación, tendrían esa lógica y no incurrirían en sobredimensionamiento. Sí, claro. Como te digo, si nosotros queremos, los profesores de economía, vamos a poner que somos parte del centro de investigación, creo que nosotros somos 36. Todos pertenecemos a un solo centro de investigación. La ventaja de Caira es pues que existen varios centros de investigación de papa, de ganado, de aves, de cuyes, ¿no? Como en este caso, entonces eso genera pues cierto tipo de especialidad en ahí. En la escuela profesional también debería de existir pues, centros de investigaciones especializados, ¿no es cierto? Entonces, vayamos a suponer que nosotros como economía vayamos a buscar el financiamiento de un proyecto para nuestro centro de investigación de los docentes. En ese caso, ¿no es cierto? Sí, tendría también el número de beneficiarios toda la población. Por ejemplo, de acuerdo al estatuto, ustedes los estudiantes también podrían generar y crear centros de investigación. En ese caso, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de estudiantes, si todos los estudiantes quieren pertenecer a este centro de investigación, pues todos ustedes vendrían a ser los beneficiarios, ¿no? Va por ello. Está bien, profesor. Muchas gracias. Alison, te escuchamos. Profesor, buenas tardes. Estaba viendo yo, ¿no? Por ejemplo, hay lugares, hay distritos que, digamos, tienen poco presupuesto, digamos, les asignan 2 millones, así. A ver, ¿qué distrito? Dime, a ver. Vamos. Hay un distrito en Acomayo, profe, no sé cómo se llama. Ya, a ver, vamos a entrar ya, un ratito. Vamos a entrar para no ser muy subjetivos, ¿ya? Para no ser muy subjetivos, vamos a ver. ¿Ya? A ver, vamos a ver del año 2021 que ha terminado un año fiscal. Entonces, nuestro compañero dice, uno en Acomaya, vamos a ver, gobiernos locales, municipalidades del departamento del Cusco, provincias, ¿no? Ya. Acomayo dices, ¿no? Sí, profe. Ya, en Acomayo tenemos el distrito de Acomayo, provincia de Acomayo, Copía, Acos, Musogliacta, Pomacanchi, Rondoca y Sangarara. ¿Cuál de ellos? ¿Dónde está su presupuesto? Aquí está, Pío. A ver, tenemos en Acos. Acos es, creo, profe. Acos tiene 4.339.442, o tuvo en el año 2021. Aquí hay uno pequeño, Rondocan. Ese. 2.944.653. Ya. No, pero solo era una especie de consulta, ¿no? Eso, digamos, ese es su presupuesto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en ese lugar puede haber, digamos, proyectos donde sean mayores a ese presupuesto, digamos, colegios o que valgan, digamos, 10 millones o 15 millones o, digamos, saneamiento, así. ¿Cómo se ejecuta esos proyectos, profesor? Sabiendo que su presupuesto es mínimo, ¿no? Perfecto. Vamos a suponer que Rondocan, sí conozco Rondocan. Rondocan, hice varios proyectos ahí, pero Rondocan vamos a suponer que quiera mejorar la infraestructura de las instituciones educativas de nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario.
Ya. Proyectos, ¿no es cierto? Luego tenemos proyectos, ¿no?, de saneamiento. Virondocan, pues es una zona muy, muy complicadita. Después proyectos de salud, ¿no? Y bajo la lógica y de riego, ¿no es cierto? Y bajo la lógica de vuestro compañero, pues todos esos proyectos no va a alcanzar los presupuestos, ¿no? Entonces, ahí va pues la gestión por parte de los alcaldes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo proyectos en cuanto se refiere a educación. Ya, me voy al gobierno regional. El gobierno regional también puede financiar y puede transferir cierto tipo de presupuestos para los gobiernos locales, ¿no? Entonces voy, y si no quiere el gobierno regional, me voy al gobierno nacional, al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, a partir de sus programas, pueden, ¿no es cierto?, hacer la transferencia de ciertos presupuestos. Igual sucede en salud, por ejemplo, para el sector riego existe el PCI. El PCI pide a los gobiernos locales, ¿no?, proyectos de acuerdo a ciertas características que estén relacionados al riego, a las irrigaciones. Entonces, lo que tienen que hacer ahí los alcaldes, pues, es gestionar presupuestos, gestionar el financiamiento de algunos proyectos. La tarea de los alcaldes debe de ser eso, pues, ¿no? Pero seguro que han estado escuchando muchas veces, pues, estas gestiones significa de repente cierto tipo de actos reñidos contra la ética que se ha estado viendo pues a partir de los gobiernos nacionales, ¿no es cierto? Te doy cierto tipo de presupuesto y existe cierto tipo de actos que no se deberían de dar. Pero ahí está la gestión del alcalde, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una mayor cantidad de inversiones o mayor cantidad de presupuesto, lo que tengo que hacer es gestionar. Los alcaldes tienen que ser gestores públicos, ¿no? Tienen que buscar presupuestos. Si una puerta se cierra, hay otras, pues hay otras, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser así, ¿no? Entonces, nada es imposible, ¿no? Alguno de ustedes seguro que va a ser alcalde. Alguno de ustedes de repente hasta ya se está presentando para alcalde, ¿no? O alcaldesa. Entonces la tarea, pues, si son elegidos o si van a ser elegidos, ¿no? Trabajar desde ese punto de vista de la gestión, ¿no? De la gestión. Hay que gestionar para que tanto el gobierno regional, o primero, si es una municipalidad distrital, hay que ir a buscar a la municipalidad provincial. Si la provincial te dice que no hay, entonces, al ser parte de su jurisdicción, siempre va a ejecutar ciertos proyectos, pues, ¿no? Dentro de tu jurisdicción. Entonces, ¿qué proyectos van a ejecutar? Estar en contacto, hay que contactarse, pues, ¿no? Con ellos, o también desde el punto de vista de los gobiernos regionales o gobiernos nacionales, ¿no? Como digo, hay ciertas instituciones dentro de los sectores que financian ciertos proyectos, ¿no? Financian ciertos proyectos y esos proyectos, pues, me sirven, ¿no? Para generar ciertas condiciones en mis espacios geográficos. Aide, te escuchamos. Profesor, buenas tardes. Disculpe, quería hacer una consulta acerca de lo que estábamos viendo del portal de transparencia, acerca de también de los compañeros que estaban haciendo esas consultas. En el avance estaba viendo de que había, digamos, el 93%, 60 y tantos por ciento. Entonces, mi consulta es, si, digamos, se dice, ¿no?, que es de acuerdo a la gestión, digamos, del alcalde en este caso, ¿qué pasaría si, digamos, como no se ha alcanzado a cubrir todo el presupuesto, digamos, que habían programado? Se puede pedir una ampliación para el siguiente año, porque en el avance hay solamente 68%, 70, 69, 72. Entonces, considero, ¿no? Yo pienso, tal vez está mal, no sé, que digamos que al que ha conseguido, que es Rodocan, ha conseguido 93%, entonces tal vez se le puede ampliar su presupuesto,
pero a los demás tal vez no, porque no han alcanzado sus metas. A ver, primero, ¿no? El tema de los avances presupuestales, como podemos observar en la consulta amigable o en transparencia económica, ¿no? El avance presupuestal tiene una relación de los devengados, devengado con tu PIB, ¿no? ¿Cuánto era tu presupuesto institucional modificado y cuánto has gastado? El devengado es lo gastado. Entonces, esa diferencia o esa relación me va a dar el porcentaje de avance, ya, bajo esa aclaración. Entonces, de acuerdo a la consulta de vuestra compañera Aide, nos dice, ¿no? Si Rondocan, ¿no es cierto?, ha generado una ejecución presupuestal del 93%, que es superior de todos los otros distritos, incluso la provincia, entonces se les puede dar cierto tipo de asignaciones presupuestales adicionales, ¿no? El Estado tiene, ¿no?, cierto tipo de bonos a las municipalidades o gobiernos regionales que han logrado un porcentaje de ejecución. Si mal no recuerdo, es más del 90%, ¿sí? Cierto tipo de bonos que se les asigna, ¿no? Va uno por ahí. Pero habría que ver, ¿no? Si el presupuesto de Rondocan era de 2.944.653 y ha gastado 2.737.584, que significa un 93% de ejecución presupuestal, entonces habría una diferencia por gastar, a ver, más o menos algo de 200.000 soles, ¿no es cierto? 200.000 y un poquito más. O sea, Rondocan no ha gastado 200.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? De acuerdo a la legislación y a la ley de presupuesto y al Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? ¿Qué nos dice? Que dentro de las fases del gasto público y dentro de las fuentes de financiamiento de ese gasto público, ¿no?, hay algunas partidas o algunas fuentes de financiamiento que sí, ¿no es cierto?, son devueltas a la municipalidad o al sector público donde no ha gastado su dinero. ¿Cuáles son estas, no?, que me permite pedir saldos de balance? ¿Qué les digo? Esa forma de yo solicitar aquel dinero que no he gastado, ¿no es cierto?, se me transfiera para el siguiente periodo fiscal, se le denomina los saldos de balance. Entonces, yo puedo tener mayores presupuestos por saldos de balance. Un saldo de balance, vuelvo a repetir, es aquel dinero que yo no he gastado en el año fiscal, que no he gastado en el año fiscal anterior, ¿no? Los puedo pedir como saldos de balance. Entonces, estos 200.000 que me faltó por gastar en Rondocan, entonces podría decirle, bueno, señores del MEP, ¿no?, la ley me asiste y voy a pedir que ese dinero que no he gastado se incorpore en el nuevo presupuesto, ¿no? Pero nos dice que no es en todas las fuentes de financiamiento, solo es en las fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados. Y los recursos directamente recaudados son ¿qué? Es aquello, ¿no es cierto?, que las instituciones públicas cobran por tasas. Ejemplo, la universidad, ¿no es cierto? Ustedes cuando concluyan van a solicitar vuestro certificado de estudios o van a pagar los derechos de trámite para el bachillerato. Esos derechos de trámite pagan a la universidad y la universidad tiene como fuente, ¿no es cierto?, de ingreso esa forma que ustedes están haciendo el pagar. A eso se le llama los recursos directamente recaudados, ¿no? Pues es una forma que el Estado o la institución recauda. Otra forma de recaudación y que también se pide saldos de balance vienen a ser las donaciones y transferencias, ¿no? Entonces, para incorporar presupuestos o para incorporar dinero en tus presupuestos, tú lo puedes hacer por transferencias, ¿no? Alguna municipalidad o algún gobierno regional, ¿no es cierto?, puede transferirte dinero. Esa vendría a ser una fuente de financiamiento que se llama la transferencia.
O alguien, ¿no es cierto? Alguna persona o institución o organismo quiera regalarte dinero, ¿no? Entonces, hay donaciones también, ¿no? Esas donaciones, si yo no lo he gastado todo en el año, solicito al próximo año que me lo den, pues, ¿no? Recuerden que el presupuesto público, de acuerdo a ley, hay una sola caja única, ¿no? Entonces, la caja única, ahí está todo el dinero, ¿no? Distribuidos por fuentes de financiamiento. Entonces, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, se puede pedir que se transfiera, ¿no es cierto?, aquellos dineros que no han sido gastados en el año fiscal anteriores, se incorporen a los presupuestos de este año. Otro punto vendría a ser el endeudamiento externo, que se llama operaciones por crédito externo, ¿no? También cuando una institución pública ha solicitado deuda externa o deuda interna, ¿no? ¿Qué se hace, no? Que esos dineros, si yo no lo he gastado, también puedo solicitar que se me transfiera en el año fiscal siguiente, ¿no es cierto? O donde corresponde. Y luego hablamos de recursos determinados que vienen a ser canon, sobrecanon, regalías, ¿no? Y también hemos estado viendo que viene a ser lo que a los gobiernos locales se les da. Se me fue ahorita de la cabeza, pero lo principal ahí es canon, sobrecanon, regalías, ¿no? Que se le denomina los recursos determinados. Entonces, si ese dinero de los recursos determinados no lo he gastado todo en el año, por ejemplo, aquí en el año 2021, entonces puedo pedir este saldo en el año 2022 que se me incorpore. ¿Qué no se puede solicitar incorporación de dinero, ¿no? En el año fiscal siguiente, o no se puede pedir saldos de balance? La fuente de financiamiento, recursos ordinarios. ¿Y qué vienen a hacer? ¿Y qué viene a ser la fuente de financiamiento, recursos ordinarios? ¿No? Vienen a ser todos aquellos impuestos que nosotros pagamos. O sea, una forma de captar dinero por parte del Estado es a partir de los impuestos, ¿no? Nosotros cuando compramos un pan, pagamos impuesto. Cuando vamos al cine, pagamos impuesto. Cuando compramos una bebida gaseosa, pagamos impuesto, ¿no? Las empresas por sus utilidades pagan impuestos. Las personas por el oficio que realizan pagan impuestos, ¿no? Entonces todo ese dinero se va al Estado, pues, ¿no? A la caja única. Ese dinero, como el Estado ha recaudado, ¿no es cierto?, también los distribuye, pues distribuye a todo el sector público. Y como distribuye a todo el sector público, ¿no? Entonces la ley que dice, ¿no? Si es por esa fuente de financiamiento, ustedes no pueden pedir saldo de balance. Vamos a suponer que esos 200,000 en Rondocan, ¿no es cierto?, fue en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Yo ya no puedo solicitar, ¿no es cierto?, lo que no he gastado para incorporación como saldos de balance, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Vayamos a ver. Municipalidad de Rondocan, ¿no? Fuente de financiamiento. ¿Quién financia los gastos? Vamos a ver, fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de ese presupuesto de Rondocan? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados, los 5, ¿no? Y vamos a ver, miren, oh, qué casualidad. Recursos ordinarios. ¿Cuánto ha sido la ejecución presupuestal? ¿Cuánto fue? 100%. El 100%. ¡Oh! ¿No? Entonces, generalmente en las instituciones públicas, generalmente digo, ¿no?, tratan siempre de gastar todo en recursos, todo lo que tienen en recursos ordinarios. ¿Y por qué? Porque todos saben y todos conocen que si yo no gasto, ¿no es cierto?, yo ya no voy a poder recuperar ese dinero. En cambio, en las otras sí voy a poder recuperar.
Por ejemplo, en recursos directamente recaudados, mire, solo gasta el 68.9% porque sabe que puede pedir, ¿no?, que ese dinero que no ha gastado se lo den en el siguiente año. Igual en recursos por operaciones oficiales de crédito, igual por donaciones y transferencias, igual por recursos determinados. Entonces, estamos viendo que eso es pues el trabajo que tienen que hacer los señores de presupuestos, ¿no? Sí, y supongo que casi en todas, pero hay algunas que sí ya no pueden, pues, ¿no? Vamos a ver, la Municipalidad Provincial de Acomayo, ¿no? Ni aquí sus recursos ordinarios no lo han gastado todo, el 85.4%. ¿Y en qué no han gastado? Vamos a ver la función. No han gastado en trabajo, transporte y previsión social, su división funcional. Previsión social, su grupo funcional. Sistemas de pensiones, ya, miren, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de las pensiones no se ha logrado pagar a todos. Su presupuesto para los pensionistas de la municipalidad era de 13.072. ¿Sí? Solo se ha certificado 1.778 y solo se ha gastado 1.786, perdón. Entonces, este saldo, ¿no?, supongo es de que de repente dentro de los pensionistas de esa municipalidad, de repente ha fallecido el pensionista, ¿no? Y no se supo cómo pagar, ¿no?, a sus deudos. Sus deudos tendrían que ser, ¿qué se llama? Supongo que esto pertenece a la 20.530. Entonces su viuda, o de repente ya no tiene viuda. Y si ya no tiene viuda, ¿no es cierto?, entonces ya no hay a quién pagar. O de repente tiene viuda y su viuda, ¿no es cierto?, no está siguiendo los trámites correspondientes para recibir la pensión que se le da. Aunque por ley, ahora, antes, ¿no? Antes, ¿qué decía la normatividad en cuanto se refiere a las pensiones en la 20.530? Decía que el cónyuge o los hijos menores reciben el 100% de la remuneración del trabajador o del servidor, ¿no es cierto? Y ahora solo se paga el 50% y de repente no ha hecho las gestiones del caso, ¿no? Y ya este año de repente se le va a pagar, ¿no? Pero estamos viendo que por esa razón, en este caso sí es difícil gastar, pues, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que haría? Si dicen que por recursos ordinarios se tiene que gastar todo y si no gasto todo ya no tengo por qué reclamar, ¿no es cierto?, esos dineros. Pero en este caso, pues no se puede gastar todo. ¿A quién pagarías? ¿Sí? ¿A quién pagarías si ya no hay a nadie pagar? Entonces, suceden esos casos, ¿no es cierto? Ok. No sé si he absuelto todas las consultas que quisieron. Claro que nos hemos ido a otro ladito, ¿no?, que viene a ser la gestión de presupuesto, la gestión de gasto, pero que está relacionado en algo con los proyectos, ¿no? Davis, te escuchamos. Davis, levantaste la mano. Sí, se me escucha, disculpe. Ahora sí. Bien. Profesor, quiero hacer una consulta acerca del impuesto predial. No me quedó bien claro sobre los ingresos que percibe la municipalidad acerca de los impuestos o como los ingresos ordinarios, lo que mencionaba. Sí, claro, los recursos directamente recaudados son aquellos que el sector público, la institución pública, ¿no es cierto?, recauda por ciertas tasas que de acuerdo a ley, de acuerdo a norma, ¿no es cierto?, están previstas, ¿no? Y para ello, ¿no es cierto?, cada institución pública tiene su TUPA, su texto único, TUPA, texto único de procedimiento administrativo, los famosos TUPA.
¿no? Entonces, en esos tupas, ¿no? Está todos aquellos servicios que la municipalidad o el gobierno local, el gobierno regional, ¿no es cierto?, realizan. Y por ello se te cobra. Profesor, ¿y los ingresos que percibe de esos impuestos, eh, a dónde lo destinan o es que se lo tienen que gastar todos? Porque recuerdo que mencionó que no, el Estado no les devolvía el ingreso o No, dinero. no, a ver. Cuando son recursos directamente recaudados, sí, el Estado les devuelve por saldos de balance. Cuando son recursos ordinarios, no se les devuelve, ¿no? Entonces, bajo tu consulta, y seguro que la consulta era de recursos ordinarios, ¿no? El Estado, pues, el Estado, dentro del análisis que tiene, ya conoce cuánto es en promedio que no se logra gastar durante los años fiscales. O sea, la experiencia de muchos años, ¿no es cierto?, hace que el MEF no diga, de todo este presupuesto solo se va a gastar tanto, ¿no? Y hay un porcentaje que no se va a lograr gastar, ¿no? Obviamente que estadísticamente es explicable. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado, perdón, el MEF, al momento de la formulación de su presupuesto? Ya tiene esos datos, como nosotros como economistas ya conocemos, ¿no es cierto? El presupuesto, como su nombre indica, presupuesto, se maneja en base a supuestos. ¿Sí? Se maneja supuestos. Uno de los supuestos para incorporar o dineros en el nuevo presupuesto del año fiscal siguiente es justamente tanto dinero no se va a gastar, el Estado no va a gastar. Entonces, van armando de esa forma el presupuesto, ¿no? Entonces, tanto, no sé, el año 2021 hay un porcentaje de todo el presupuesto que no se va a gastar. Entonces, va a ser este porcentaje que va a financiar el presupuesto del año 2022. Luego, ya, ¿cuánto de impuestos se viene captando? ¿No es cierto? Se estima cuánto se va a captar. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Reactivar la economía. Si reactivamos la economía, ¿cuánto más de dinero se va a captar? O sea, nosotros los economistas felizmente conocemos, ¿no? Entonces decimos, vamos a generar este tipo de actividades, ¿no es cierto?, para que el Estado pueda captar mayor cantidad de dinero. Ya, entonces hacen sus previsiones, hacen su modelación y en base a ello tenemos el presupuesto. Por ejemplo, dentro del presupuesto del país, una de las fuentes de financiamiento es el impuesto selectivo al consumo en cuanto se refiere a los combustibles y el IGB, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a algunos productos de la canasta básica. ¿No? Y ustedes seguro que han estado escuchando y analizando como buenos estudiantes de economía, ¿no? Han estado analizando si el Estado, perdón, deja de cobrar estos impuestos, ¿en cuánto afectaría al presupuesto del año 2020? Recuerden ustedes que el presupuesto, como su nombre indica nuevamente, digo, presupuesto, es un supuesto, pues, ¿no? Es un supuesto en donde yo digo, pues, que el presupuesto va a ser, voy a hablar solo por hablar, va a ser 1.000.000, ¿no? Entonces, para captar ese 1.000.000, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el Estado no tiene esa plata, el Estado no dice, el presupuesto del año 2022 es 1.000.000, y creen que ustedes que el Estado, seguro que lo han visto ya en macroeconomía también ustedes, ¿no? Solo estamos recordando, ¿no? El Estado, ¿qué es lo que hace, no? Proyecta, hace sus proyecciones y determina cuánto va a ser el ingreso del país durante cada uno de los meses, ¿no? Hacen sus propias proyecciones y vamos a tener tanto, ¿no? Entonces ya, no va a haber una ejecución de gasto de tanto, entonces este dinero ya me sirve para estimar cierto tipo de esto. Entonces, en base a ese dinero, ¿qué políticas vamos a generar para captar dineros, ¿no? Incrementar mayores impuestos. Ya puede ser una estrategia, ¿no? Porque necesitamos dinero para cierto tipo de programas sociales o para proyectos. Luego dice, ¿no? Bueno, necesitamos cierto tipo de que la actividad privada
o claro, la actividad privada genere mayor cantidad de impuestos. Entonces, para eso tenemos que reactivar cierto tipo de sectores. Tenemos que dar cierto tipo de facilidades para que la actividad privada, ¿no es cierto?, pueda generar pues, impuestos. O a los informales los tenemos que formalizar para que ellos también puedan pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco también se ha estado escuchando que seguro que ya son estrategias que se vienen dando, ¿no? Que va a haber dos tipos de gasolina, aquellas gasolinas que sí, ¿no es cierto?, van a estar con impuesto y aquellas gasolinas que no van a estar sin impuesto. Entonces, aquí van a diferenciar dos tipos de gasolina y ya no va a haber las gasolinas de 84, 90, 95, 97, 98. No, aquellas que tienen impuesto y aquellas que no tienen impuesto, ¿no? Que más o menos la lógica que están viendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahí? Supongo yo, ¿no?, que muchos están tratando de consumir este tipo de combustibles de acuerdo a ciertas características, y de eso ya pues los analistas se han estado dando cuenta que se está dejando de repente de captar impuestos, ¿no? Entonces, hacen una estrategia para empezar a captar mayor cantidad de dinero. Esos dineros que se captan por esos medios no se pueden devolver si una institución no ha gastado, ¿no? Porque es parte del presupuesto del año fiscal siguiente. Es por eso que no se puede solicitar saldos de balance. Eso es Davis. Muchas gracias. Ok, a ver, continuamos. ¿No? Dentro de la elaboración de la cartera de inversiones existen algunas pautas para la programación de la cartera de inversiones, ¿no es cierto?, que se le llaman restricciones también. Montos para la elaboración de estudios de preinversión no se aceptan, ¿no? Antes, dentro de los proyectos, ¿sí?, cuando formulaban proyectos con el SNIP, se debía de determinar montos de inversión en la preinversión y en la inversión. En este caso nos dice que no se toma en cuenta, no se va a considerar, ¿no es cierto?, los montos para la elaboración de estudios de preinversión. Gastos de equipo que no constituyen un IOR, no son activos estratégicos, son otros gastos de capital. Tampoco van en la cartera de inversión. Inversiones con monto cero en los 3 años de la cartera de inversiones, excepto, ¿no es cierto?, obras por impuesto y las asociaciones público-privadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de obras por impuesto, muchas veces se solicita pues, que el financiamiento de estas obras por impuesto sean de las entidades privadas, ¿no? Entonces, para ello se puede pedir una justificación en donde yo digo que la idea de proyecto que yo tengo, ¿no?, va a tener un monto cero porque, ¿no es cierto?, se está buscando financiamiento por obras por impuesto o las asociaciones público-privadas que también podrían funcionar. Inversiones con estudios de preinversión, expediente técnico, documento equivalente sin vigencia. La normatividad nos dice que un proyecto de inversión y un expediente técnico, desde su aprobación, ¿no es cierto?, solo tiene 3 años de vigencia. Por ejemplo, ustedes van a formular un proyecto. Si ese proyecto no es financiado y no es ejecutado durante los 3 años, simplemente se deshabilita, porque ya no tiene vigencia, al igual que los expedientes técnicos. ¿Ya? Tomar en consideración, por favor. Las inversiones cuya unidad formuladora pertenece a otra entidad, excepto en casos de cofinanciamiento y transferencia. Claro, sería ilógico que dentro de tu cartera de inversiones, ¿no es cierto?, esté pues aquellas inversiones de otras unidades formuladoras. O sea, el proyecto del gobierno regional del Cusco, ¿no es cierto?, esté dentro del PMI o dentro de la cartera de inversiones del gobierno regional de Puno.
pues, ¿no? ¿Qué más o menos lo quiere decir? Claro, y ahí nos dice, hay una excepción en el caso existan transferencias, ¿no? Si el gobierno nacional un sector me transfiere, entonces ahí pues es distinto. La inversión no puede registrarse en más de una cartera de inversiones. Eso hay que tomar en consideración, ¿no? Entonces, si yo tengo vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, tenemos a ver, ¿qué vamos a suponer la vía expresa, ¿ya? La vía expresa que está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Pero por la categorización de la carretera pertenece a una vía nacional, entonces el gobierno regional no tendría nada que ver. Tendría que ver el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por su jurisdicción no podría contener en su cartera de inversiones la vía expresa la Municipalidad Provincial del Cusco. El gobierno regional creo que sí tiene transferencias, sí. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? O sea, este proyecto no podría estar inscrito en la cartera de inversiones de la Municipalidad Provincial, del gobierno regional y del gobierno nacional. No, solo debe de estar inscrito en una cartera de inversiones. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, te escuchamos, te escuchamos. A ver, no. ¿Qué es lo que hemos dicho, no? O sea, tú no podrías inscribir dentro de tu cartera de inversiones aquellos proyectos que tienen cero, excepto, ¿no es cierto?, aquellos que puedan ser financiados por obras por impuesto o las asociaciones público-privadas. En ese caso sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en tu cartera de inversiones? ¿No es cierto? Dice que yo voy a poner un proyecto cero, el monto cero porque, ¿no es cierto?, ya se ha conversado que va a ser financiado por obras por impuesto. Entonces, en ese caso sí puedes poner cero. También he dicho, ¿no?, que existen ciertos proyectos y ciertos expedientes técnicos, ¿no?, que son formulados y nunca son ejecutados, pues, ¿no? Entonces, la vigencia de un proyecto es máximo de 3 años. Entonces, un proyecto que ha sido viabilizado hoy, 8 de junio del año 2022, tendrá vigencia hasta el 8 de junio del año 2025, ¿no es cierto? Hasta el 8 de junio del año 2025. ¿Qué pasa el 9 de junio del año 2025? Ese proyecto ya no es vigente, al igual que un expediente técnico. Eso he dicho, Valdir. Ok. ¿Alguna otra consulta? Augusto, creo que nos quiere... Sí, profesor. Te escuchamos. Augusto. Profesor, ¿y con qué recursos se financian los estudios de preinversión? Ya, ¿qué sucede? Que dentro de las instituciones existe una función que viene a ser planificación. Lo vamos a ver ya dentro de la consulta amigable, ¿ya? Para estar ahí. Vamos a buscar el año 2022. Pero es de planificación, ¿no? Entonces nos vamos a un gobierno, vamos a ir a un gobierno regional, ¿ya? Nos vamos al gobierno regional del Cusco. ¿No? ¿Dónde está el gobierno regional? ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a financiar los proyectos de inversión? Me voy aquí, ¿no? ¿Cuál es? Planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Aquí, ¿no es cierto?, está plasmado esos presupuestos para el pago de los estudios de preinversión, el pago de proyectos, perdón, de estudios de mercado, de varias cosas, ¿no?
Ahí está, miren el presupuesto que tiene el gobierno regional, bastante, ¿no? De 116.719.542, ¿no? Es bastante. Este es el presupuesto que se utiliza justamente para ese caso, ¿no? Para la formulación de proyectos de inversión. No sé si quedó claro, Augusto. Bien claro, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Todavía no. Yohaya, te escuchamos. Yohaya y luego yo. Sí, profesor. Respecto a lo que decía mi compañero, me surgió la duda de que ¿desde qué momento se considera que está en ejecución? Ya que habíamos visto en la anterior clase un ejemplo de que se había aprobado un proyecto en 2018 y que al momento seguían la ficha técnica. Claro, pero ¿qué sucede en ese proyecto? Si te has podido dar cuenta, ¿no? Se ha ejecutado, el año 2018 creo que se aprobó, el año 2019 y el año 2020 ya hay ejecución presupuestal, ¿no? Y en el año 2020, supongo yo el año 2020, el año 2021 se hizo el expediente técnico. Entonces sí, ese proyecto ya se está ejecutando. En el año 2021 o 2022 que ahora estamos, ha sido recién aprobado su expediente técnico. Una vez aprobado su expediente técnico, tenemos 3 años para hacer ejecución de gasto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Entonces, yo decía que nosotros tenemos de vigencia un proyecto por 3 años, ¿no? Entonces, decía, hoy 8 de junio del año 2022, si un proyecto hoy día se viabiliza, un proyecto de preinversión, hoy se viabiliza, este proyecto tiene 3 años de vigencia, hasta el 8 de junio del año 2025. Entonces, ¿qué sucede, no? Este proyecto, su expediente técnico se podría hacer, vamos a suponer, el 7 de junio del año 2025. Se aprueba su expediente técnico el 7 de junio del año 2025. Entonces, no pasó el proyecto de los 3 años. Entonces, este expediente técnico tendrá 3 años también, ¿no es cierto?, para que pierda vigencia. Entonces, estamos hablando del 7 de junio del año 2028 que se podría ejecutar. Pero alguien podría decir, si nosotros estratégicamente lo vemos desde este punto de vista, pues pierde el sentido de la ejecución y de generar, ¿no es cierto?, bienestar en la sociedad, porque después de 6 años, ¿no?, la realidad habrá cambiado. Lo ideal es de que si yo he viabilizado hoy día mi proyecto, mañana ya debería de empezarse a ejecutar. Eso sería lo ideal, porque hemos hecho un estudio de un diagnóstico en un tiempo y espacio correspondiente. Ese espacio, ¿no es cierto?, cambia día a día. Imagínate, después de 6 años la realidad será otra, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se ejecute, pues, de inmediato. Entonces, Yohaya. Sí, profesor. En todo caso, sería el expediente técnico como prácticamente un inicio de ejecución, de ahí ya 3 años. Los expedientes técnicos están en la fase de ejecución, pues, ¿no? Pero recuerda que los expedientes técnicos son estudios, o sea, no es ejecución real, ¿no?, del servicio que nosotros vamos a generar. También viene a ser un estudio, ¿no? Pero un estudio a detalle, pues, ¿no?, que al final nos sirve ese estudio a detalle de generar cierto tipo de condiciones para la sociedad, ¿no es cierto?, que me permita generar un servicio, un bien que realmente satisfaga, ¿no? O sea, yo cuando digo, ¿no?, tenemos 3 años del estudio de preinversión y luego se hace un expediente técnico, estoy jugando solo con tiempos, ¿no? Pero no se debería de jugar con tiempos, ¿no? La idea es de que se ejecute. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en algunos proyectos yo también he participado. ¿Qué es lo que hacen las entidades públicas, ¿no? En algunos casos, ¿no?, que contratan a especialistas, ¿no es cierto?, para que hagan el estudio de preinversión y a la vez el expediente técnico.
¿no? Entonces, todo se hace a la vez. Obviamente que el expediente técnico deberá de ser aprobado después del estudio de preinversión, pero no, pero algunos hacen así, ¿no? Entonces se aprueba el estudio de preinversión y después de una semana o de días se aprueba el expediente técnico y se empieza a ejecutar. No, eso sería lo ideal. Pues. A veces lo ideal es medio complicado, ¿no? Es medio complicado porque a veces muchos no respetan las normas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de que me pasó hoy en la mañana, ¿no? Yo estaba parado en un semáforo, cambia a verde y yo tenía que avanzar, pues, ¿no? Y dos carros empiezan a pasar en rojo. Y se molestan todavía, ¿no? Ese es el gran problema, pues, ¿no? Que a veces queremos hacer, o nosotros tenemos un concepto de las leyes que se tiene dentro de nuestro entorno, ¿no? Entonces, tenemos que ser respetuosos de las normas, pero también cumplir fechas significa también ser eficientes, ¿no? Va por ese lado, Yohai. John. Profesor, gracias. Profesor, me siguen surgiendo más preguntas acerca de la elaboración del presupuesto que para los proyectos que están registrados en el PMI. Justamente relacionada a lo que va lo de mi compañera Yohaya, que en partes aclaró mi duda, pero si es que pasa los 3 años al momento de hacer la ejecución del gasto, este vuelve a ser reformulada en este caso por él. O sea, se transfiere a la cartera de inversión del PMI del gobierno vigente. A ver, se supone, ¿no es cierto?, que dentro de los proyectos de inversión de tu cartera de inversiones, tú tienes una cartera de inversiones donde está tu proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito o el objetivo de un PMI y de una cartera de inversiones? Que tú, ¿no es cierto?, consideres dentro de la cartera de inversiones aquellos proyectos que vas a ejecutar durante ese periodo multianual, los 3 años. ¿No? Esa es la idea, ese es el propósito del PMI, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un proyecto, ¿no?, que lo he aprobado y está dentro de mi cartera de inversiones hoy 8 de junio. ¿Y qué sucede, no? Sucede de que no tengo la predisposición o la voluntad política de ejecutar ese proyecto. Entonces, ¿para qué lo has puesto en tu PMI? ¿Sí? ¿Para qué lo pusiste en tu PMI? Debería de, ¿no es cierto? No debería de estar. Pero existen cierto tipo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso. En el año 2019, nosotros empezamos a hacer un proyecto. Y terminamos incluso el proyecto en el año 2019, a fines del año 2019. Y era un proyecto de salud. Ese proyecto de salud debía de ser ejecutado en el año 2020, estaba en el PMI del año 2020. ¿Qué sucedió? ¿No? Que el proyecto que nosotros hemos elaborado, ¿no?, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, todos los proyectos de salud, ¿no es cierto?, tienen que estar verificados y con el visto bueno del programa funcional, del programa médico funcional, así se llama, o sea, del estudio de la oferta y la demanda, no tiene que estar visado por la institución correspondiente, en este caso el gobierno regional, en base a su dirección regional de salud o gerencia regional de salud, ahora que se llama, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2020? Pandemia, ¿no? Nadie trabajaba, pues, y nuestro proyecto todo el año 2020 estuvo, pues, dilatándose. En el año 2021, más o menos en el mes de, estamos hablando en el mes de marzo, ¿no? Más o menos en el mes de marzo del año 2021, recién fue, ¿no es cierto?, aprobado el programa médico funcional. Miren, ¿no? El PMI del año 2020 mencionaba que nuestro proyecto ya se debía de ejecutar, pero por estos problemas no.
Entonces, el año 2021 recién, ¿no es cierto?, se dio el visto bueno al programa médico funcional. En el año 2022, ¿no es cierto?, después de un año, que a veces sucede así, pues, ¿no? Después de un año, recién el programa médico funcional ha sido aprobado desde el punto de vista de estructuras, o sea, la parte técnica. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 2022 este proyecto recién va a ser viabilizado. Y ya no está en el PMI, pues, ¿no? En estos casos se pide incorporación, pues, ¿no? Nuevamente de estos proyectos, haciendo esa justificación, obviamente, de por qué el retraso, ¿no? Y seguro que ha pasado con muchos proyectos en el tiempo de la pandemia, ¿no? En el año 2020 muchos proyectos no se han ejecutado, ¿no? Que recién se están ejecutando este año, ¿no? Entonces, ahí pues se están haciendo las modificaciones del PMI. En ese caso, por este tipo de circunstancias, sí se puede hacer, ¿no? Pero lo óptimo es de que no, ¿no? Lo óptimo es de que no se haga este tipo de que los proyectos no se ejecuten pues en el periodo, ¿no? Entonces tiene el PMI justamente me sirve para la distribución de los presupuestos que tienen las instituciones. Se determina, se prioriza proyectos de acuerdo a los presupuestos y a los objetivos y a las acciones estratégicas que tiene el Estado. Va por ahí David, o John David. Está bien, profesor, quedó mucho más claro. En todo caso, los gobiernos o sea, los proyectos, como usted, al menos apunta a cerrar las brechas, ¿verdad? Exacto. Y es acá donde el grupo, al menos lo que estén teniendo de los gobiernos regionales, al menos el alcalde junto con sus regidores, ven las necesidades de todo, del gobierno local y tratan de subsanarlas, o solo va el alcalde. A ver, no he entendido ahí tu pregunta, que el alcalde tendría toda la responsabilidad de subsanar. Exacto, o sería de parte de todo el equipo del alcalde. Supongo que cuando hacen una campaña no solo entra al menos a gobernar el alcalde, Claro. entrará todo su gobierno y en todo caso el alcalde cargaría con la responsabilidad o... Primero que pues no hay funciones que cumple cada una de las áreas. Por ejemplo, en cuanto se refiere a proyectos, ya hemos estado viendo dentro de los órganos de Invierte, uno de los órganos, ¿no es cierto?, dentro de los gobiernos locales viene a ser el alcalde como órgano resolutivo, ¿no es cierto? Pero también tenemos a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es otro órgano dentro de Invierte. También tenemos ahí a la unidad formuladora, es otro órgano, y a las unidades ejecutoras, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos desde el punto de vista del expediente técnico, entonces la responsabilidad recae pues en la unidad ejecutora. Si hablamos desde el punto de vista del PMI, ¿no es cierto?, la responsabilidad tendrá pues la Oficina de Programación Multianual de Inversión. Y si hablamos de los proyectos, ¿no es cierto?, de formulación y evaluación, entonces la responsabilidad será de las unidades formuladoras, ¿no? Entonces, por las funciones que cada uno cumple, tiene sus propias responsabilidades. Al final, el alcalde pues tiene responsabilidad de todo, ¿no?, por ser un actor político dentro de los gobiernos locales, ¿no? Al final es ello, pero cada uno también tiene sus responsabilidades individuales, ¿no? Cuando sean funcionarios públicos van a ver pues que hay responsabilidades individuales como también hay responsabilidades generales, ¿no? Te llaman responsabilidades específicas y responsabilidades generales, ¿no? Entonces, ¿por qué no has firmado el documento? Responsabilidad, ¿no es cierto?, individual. ¿Por qué se salió una resolución si esta persona no firmó el documento? Responsabilidad de todos los órganos, ¿no?, incluido el alcalde, ¿no? Es así. Entonces, igual, ¿no?, dentro de la inversión pública hay responsabilidades que se deben de tomar. Yohaya, te escuchamos. Profesor, respecto al tema que decía mi compañero, tengo una consulta ciertamente de interés personal. Hace un momento no veíamos el banco de inversiones que había operadores de InvierteP que solamente ellos podían revisar.
Estaba algo interesada porque de vez en cuando suelo ver las sesiones de consejo que hay en la municipalidad y los regidores generalmente deben saber del tema, sin embargo no opinan, solamente al momento de hacer una votación solo dicen que están de acuerdo y no veo que hagan algo más. No sé si ellos podrían, o sea, revisar los proyectos o por lo menos para poder hablar de ello, claro, en las sesiones de consejo. Claro, dentro de una de las funciones de los regidores, ¿no es cierto?, es justamente la fiscalización de todos los actos que se hacen en la municipalidad. Ellos que pueden pedir, pues, ¿no? Pueden pedir que el Consejo Municipal también tenga acceso al Banco de las Inversiones. Sí, pueden pedir. Te dan un código, ¿no? Te dan un usuario y un código, ¿no? Es igual que ingresar a cualquier plataforma, ¿no? Cuando te piden un código y un usuario. Te dan eso y obviamente cuando tú ingresas al Banco de las Inversiones, tú estás registrado, porque tienes que estar registrado, ¿no es cierto?, en la OPMI solicita el acceso al Banco de las Inversiones y te dan, pues, ¿no? Y tú puedes revisar toda la información, pero la pregunta sería, ¿cuál sería lo lógico? Que tú revises el Banco de las Inversiones individuales, porque el Banco de las Inversiones, aquel que está permitido solo para operadores de invierte, nos da, pues, ¿no?, todo lo que ellos ingresan y toda esa información, en resumen, lo tienes en el CSCI, el Sistema de Seguimiento de las Inversiones. Lo tienes en la consulta amigable, ¿no? Todo aquello que se ha ejecutado. O sea, no es necesario tener acceso al Banco de las Inversiones si tienes toda la información en consulta amigable, en transparencia, ¿no? Sino que muchas veces no se toma mucho interés a la información que nos da, pues, el Banco de las Inversiones. En algunos casos incluso se desconoce que existe, pues, ¿no?, este mecanismo para conocer, ¿no?, el gasto que viene haciendo cada uno de los... En el Banco de las Inversiones, ¿no es cierto?, si nosotros vemos, está por categoría presupuestal, ¿no es cierto?, en qué se gasta incluso esto, qué proyectos o qué actividades se ha desarrollado. Creación, este es un proyecto, por ejemplo, creación del Servicio de Observatorio de Seguridad Ciudadana en la región del Cusco, ¿no? Y cuál es la acción o la obra que se ha hecho ahí, ¿no? Instalación de infraestructura de seguridad interna y promoción, implementación y ejecución de obras para reactivación económica, por ejemplo. Dentro de instalaciones, ¿cuál es su división funcional? ¿No? Orden interno, ¿cuál es su grupo funcional? Seguridad vecinal y comunal. ¿Y cuál era la meta que se tuvo, no? Ejecutar acciones de seguridad ciudadana. Cantidad 1, unidad de medida obra, avance físico, ¿no? O sea, aquí en consulta amigable está todo. Está toda la información. No necesitas ingresar al Banco de las Inversiones, porque en el Banco de las Inversiones más es información técnica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué proyecto se ha inscrito? ¿No? ¿Cuánto es el monto? O sea, ¿qué es lo que haces en el Banco de las Inversiones? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Llenar esta fichita. En el Banco de las Inversiones tienes que llenar esta ficha, formato 7A, ¿no? Te dice nombre del proyecto, llenas todo esto. Llenas todo. Esto es el Banco de las Inversiones, ¿no? Te da todo para que llenes. No tienes que llenar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de fiscalización, tú lo puedes ver ya cómo lo han llenado en base a esta información que está en transparencia, ¿no? Si el Banco de Inversiones te dice, llena, te da todos los espacios para que puedas llenar, ¿no? Y te dice que subas algunos documentos y listo. Eso es el Banco de las Inversiones. O sea, el módulo del Banco de las Inversiones te sirve para llenar la ficha o el formato 7A. Nada más. Ese es Yohaya. Pero toda la información lo tienes, como estamos viendo en la web, ¿no? Richard. Profesor, estaba viendo, ¿no?, de la gestión de los alcaldes. En el caso de que un alcalde gestione un proyecto a una entidad privada, ya sea minera o alguna ONG,
esa información del proyecto también figura en el banco de inversiones. Si el financiamiento es privado, no debería de estar. ¿Por qué? Porque la ley dice de que todos los proyectos que se inscriban en el Banco de las Inversiones tienen que tener financiamiento público. Si tiene un sol de financiamiento, sí. Si todo el proyecto va a ser financiado por una entidad privada, no es necesario que pases por este filtro o este proceso, ¿no? Entonces, una empresa minera, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Hace su propio proyecto y en base a su propio proyecto ejecuta, pues, ¿no? No, o sea, no es necesario pasar por todo esto de generar, pues, cierto tipo de condiciones, ¿no? No, si es netamente privado, no necesitas pasar por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Eso es, Richard. Gracias, profesor. Ok, a ver, terminamos esta diapositiva. Hablamos de la elaboración de la cartera de inversiones. ¿Quién, no es cierto, es responsable de la OPMI, del gobierno regional, gobierno local o empresas, no es cierto? Es responsable de la cartera de inversiones. Cuando, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo C de la Directiva General, que nos dice, ¿no? Pero esto puede variar, ¿no? Esta es una propuesta, ¿no? Esto puede variar hasta cuándo se hace esa cartera. Pero ¿dónde? En el módulo del PMI, ¿no es cierto? Ahí se inserta toda la cartera de inversiones y como decimos aquí, con usuario y contraseña, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Serán por función, tienen que llenar todos los formularios que está ahí, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que sí es necesario que tenga clave. ¿Por qué? Porque alguien puede modificar, ¿no? Todo aquello que se ha llenado, ¿no? Es por seguridad. ¿Cómo? Previa coordinación con sus unidades formuladoras y unidades ejecutoras, actualizando la programación de las inversiones programadas, incorporando nuevas inversiones prioritarias. ¿Qué? Las inversiones que provienen de la cartera interior del PMI, las inversiones incorporadas durante el año 2020 o las inversiones no previstas, con saldo programable, con montos programados para el año anterior o el año actual, pues, ¿no? Y una elaboración de carteras, ¿no? Inversiones que comprende la cartera de inversiones. Inversiones de las entidades de su nivel de gobierno y de las empresas públicas de su propiedad o que están bajo su administración. Ellas están obligadas. Inversiones de las empresas públicas prestadoras de servicios de saneamiento de accionariado municipal que se financian total o parcialmente con transferencias de la municipalidad provincial. También están obligados, ¿no es cierto?, a tener su PMI. Las inversiones provenientes del proceso presupuestario participativo multianual solo hasta el monto máximo que establezca la normatividad de dicho proceso, que esto todavía no se tiene, pero es un proceso que sí se debe de implementar, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que ser parte de la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, dentro de ello, la identificación de las inversiones propias, inversiones, ¿no es cierto?, cuya ejecución se encuentra a cargo de la unidad ejecutora del sector, el gobierno regional. Transferencias, inversiones financiadas con transferencias de los sectores a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Organismos públicos, inversiones a cargo de los organismos públicos adscritos al sector, gobierno regional y gobierno local. Empresas, inversiones a cargo de empresas públicas, no empresas privadas, sino empresas públicas, adscritas al sector, gobierno regional, gobierno local, financiadas total o parcialmente con transferencia al sector o los gobiernos locales. Mancomunidades, ¿no? Inversiones pertenecientes a mancomunidades locales, regionales, o PMI que registra, ¿no? Entonces, todo aquello que el Estado, ¿no es cierto?, financie, tiene que estar dentro de una cartera de inversiones. No, y también decimos, registro de la cartera, ¿qué es lo que se debe de registrar, no? Código único, obviamente, nombre de la inversión, cadena funcional, clasificador de responsabilidad funcional, indicador de brecha, la contribución del cierre de brecha, valor numérico expresado en número de medida, ¿no? Identificación de las inversiones, puntaje de prioridad obtenido, programa presupuestal, modalidad de ejecución, administración directa e indirecta por contrato, asociación público-privado, ¿no? Obviamente que esto está dentro de la ficha también,
pero es algo que dentro de la cartera de inversión al inicio no, dentro de los proyectos sí. Fecha de inicio, aquí hay algo importante que debemos de tomar en consideración, ¿no? Que esto se hace en los proyectos de inversión. Dentro de las carteras de inversiones, no, pero sí dentro de las inversiones. Cuando se llena el formato 7, ¿no es cierto? Que ya es para las inversiones, ahí sí. Programación del monto de inversión año 1, año 2, año 3, consistente con el cronograma de ejecución sumatoria que no debe de exceder del saldo programable, programación del cofinanciamiento año 1, 2 y 3, ¿no? Y las prioridades, ¿no? OPMI selecciona las inversiones que se registrarán en la cartera de inversiones. 2. OPMI aplica los criterios de priorización en las inversiones para obtener puntajes. 3. Registra en el manual de programación multianual de inversiones todas las inversiones. 4. Ya en el módulo del PMI, ¿no? Ordena las inversiones según su estado de avance en el ciclo de las inversiones, orden de prelación. Y también el módulo del PMI ordena las inversiones según el puntaje como resultado de la aplicación de los criterios de priorización, ¿no? O sea, para la priorización de los proyectos. Orden de prelación, ya hemos visto, ¿no? Que aquí también se repite. Las inversiones en proceso de liquidación, ¿no? Aquellas que están por liquidar. Inversiones con ejecución física que culminen el primer año. Inversiones con ejecución física que culminen sucesivamente el año 2 y 3. Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de programación multianual de inversiones. Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico, ¿no? O documento equivalente, ¿no? Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico, documento equivalente en proceso de elaboración. Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten viabilidad o aprobación, ¿no? Las inversiones que se encuentran en formulación y evaluación, ¿no? Y las inversiones que se encuentran registradas en el banco de las inversiones como ideas, orden de prelación. Ya lo hemos visto anteriormente también, ¿no? Sino que aquí se repite para la cartera de inversiones, ¿no? Y aquí hay, ¿no es cierto?, ejemplo de priorización que se da, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Que más o menos aquí está bien. ¿Cuáles son los proyectos en liquidación? ¿Cuáles son los proyectos B en el año 1, en el año 2, en el año 3, ¿no? Y que más o menos es la priorización que se le debe dar dentro de la cartera de inversiones a los proyectos, ¿sí? Y finalmente, aprobación del PMI y la presentación a la Dirección General de Programación Multianual. Concluido el registro de la cartera de inversiones del PMI, ¿no es cierto? En el módulo del PMI se realiza lo siguiente. La OPMI presenta el PMI al órgano resolutivo, ¿no? Pasa aquí. El órgano resolutivo aprueba el PMI mediante resolución o acto correspondiente, ¿no? Una vez aprobado, la OPMI presenta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones el registro de la resolución de aprobación en el módulo del PMI, ¿no? Y se hace la consistencia del PMI con el proyecto de ley de la ley de presupuesto, ¿no? De acuerdo a la normatividad. Se hace todo el proceso de consistencia, ¿no es cierto?, a cargo de la Dirección General de Inversión Pública y a cargo de las OPMIs. ¿Qué se hace dentro de la Dirección General de Inversión Pública? Remite la base de datos de la cartera de inversión del PMI a los sectores para su revisión y validación. La Dirección General de Programación Multianual, ¿no es cierto?, ajustará el monto programado en el año 1 de las inversiones registradas en el PMI conforme a los montos asignados. Obviamente que hay algunos que se exceden.
Entonces decía, ¿no? Decía, estamos, a ver. Ajá. Esto no es. Para terminar, por favor, para terminar. Así que estamos. No, decimos, ¿no? Decía que a veces en algunos PMI se sobrepasan de los presupuestos, ¿no? Y por eso la Dirección General de Programación Multianual hace la revisión y ve, pues, ¿no? Las inversiones registradas en el PMI que no cuenten con asignación presupuestal en la ley que apruebe el presupuesto anual se mantendrá en el PMI ajustando a cero el monto programado para el año 1, ¿no? Es una forma de mantener los proyectos ahí, ¿no? Para buscar financiamiento. A cargo de la OPMI validar la vinculación o las vinculaciones de las inversiones con los indicadores de brechas y su contribución al cierre de brechas y de corresponder realizar los registros en el nuevo aplicativo, ajustar los montos para los años 2 y 3 en el módulo PMI según cronograma de ejecución y saldo ejecutado. Aire, Hacho, apague su micro. Ajustar los montos para el año 2 y 3 en el módulo PMI según cronograma de ejecución y saldo ejecutar, ¿no es cierto?, cuando se hacen los reajustes. Y en el tercer caso, ¿no?, reprogramar estas inversiones a partir del año 2, ¿no? Si en el año 1 no se tiene. ¿No? Entonces, esto viene a ser la parte sexta, obviamente, de elaboración y publicación del PMI, ¿no? Aquí termina el PMI. Y hasta aquí sería el examen del día viernes. Como el día viernes hay suspensión de clases, hasta aquí es el examen el día lunes. ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe, ¿le podría subir, por favor, las diapositivas de avance? ¿Ya están en clases o no? No, profesor. ¿Están? A ver, vamos a ver. A ver, proyectos de inversión. No está, ¿no? ¿Y por qué no lo subió? Ni la primera. Sí, profesor, no está ninguna de las diapositivas. Dijo que lo iba a subir, pero creo que se olvidó. Y delegada, ¿por qué no me hiciste recordar? Delegada. Sí, profesor, estaba indispuesto estos días. Pero un mensajito, pues yo pensé que todo estaba ahí, pues. ¿Qué pasó? Darcy, por favor, si ingresas a la otra clase, indícales que voy a demorar unos 3 minutitos más. Sí, profe, ya ingresé ya. A ver, Indícales, por favor, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. De una vez lo voy a subir ya. Antes, pregrado. Es historia. Y tampoco he subido todo. No, aquí están las directivas. Todas las directivas sí están. ¿No? Todo esto sí está en las directivas. Ok, ahora sí está. Ok. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Lourdes, me tienes que hacer recordar con un mensajito, por favor. Ya, A veces yo digo que ya lo subí, pues como ahora yo pensé que ya lo había subido y mira, ¿ya? Ok, señores, nos vemos el día lunes. Por favor, Está bien, profesor, el día viernes, si nos vemos en el desfile, nos reconoceremos.